Hola, bienvenidos a mi vídeo sobre el mapeo personalizado que le he realizado a la Numark Mixtrack Quad. Voy a mostrar primero una cosa que es bastante relevante para que veáis a qué problemas se enfrenta uno cuando quiere mapear esta controladora en concreto. Supongo que Numark tendrá más modelos así. Lo que quiero mostrar es que, y acerco el vídeo, estos tres modos de funcionamiento que se acceden a ellos pulsando Shift y luego la tecla a la que quiera acceder, Shift, Loops, Samples o Cues, ¿vale? Y yo pulso y en teoría con Shift pulsado voy cambiando de modo. Bien, esos modos de funcionamiento son internos y la prueba es que este es el cable de la Numark, ¿vale? Está ahí conectado, se ve que es el cable que está conectado, el cable USB que la conecta. Este es el extremo que irá al ordenador, pero yo lo que voy a hacer es conectarlo simplemente a una batería externa con la única intención de darle corriente, porque vamos a ver, ¿vale? La batería le está dando corriente. Ahora la Numark está haciendo su secuencia de inicio, ¿vale? Ahora observamos cómo hay un pilotito encendido, el de Loops. Y ahora lo que voy a hacer, recuerdo, estoy conectado a una batería externa, no estoy conectado a ningún ordenador. Es decir, la controladora no puede enviar señales a ningún dispositivo, puesto que le estoy alimentando simplemente con corriente de una batería externa. Muy bien, pues Shift y Samples, y mira tú por dónde el modo Samples está seleccionado. Ahora voy a hacer lo mismo con modo Cue y ojo, es que el modo Cue está seleccionado y repito, no está conectada al PC. Esto significa, y además lo he comprobado con un capturador de señales MIDI, que en este proceso, en esta secuencia de elección de modo de trabajo, no recibe el programa, el sniffer de secuencias MIDI no recibe señales. Luego la Numark no está enviando ninguna señal que me diga a mí que está cambiando de modo y en qué modo está. Es decir, que lo hace internamente, lo cual significa que cada vez que yo señalo, elijo un modo de funcionamiento distinto, estoy haciendo que estas cuatro teclas de aquí, estos cuatro pads, se conviertan en cuatro botones distintos así entro en otra opción. Ahora mismo estos cuatro botones son distintos a ellos mismos, como si dijéramos. Es decir, es un cambio interno, no ocurre a través de ningún software. Por eso lo puede hacer sin estar conectado al PC, simplemente conectado a la batería. Ahora lo que voy a hacer es conectarlo ya por fin al PC y lo primero, antes de mostrar mi mapeo personalizado, quiero hacer un breve repaso a qué hace la Numark con su configuración habitual de fábrica. Bien, pues ahí vamos. Estamos con la configuración habitual de fábrica. Vemos que siempre entra en modo loop por su cuenta. Luego para cambiar pues tenemos, como dije antes, los samples es aquí, presionando el Shift por supuesto, y para Cues ahí, idem para el otro deck, vale, siempre pulsando Shift. He tenido tres objetivos de por qué. He tenido tres razones que justifican por qué he hecho mi propio mapeo. La primera es que creo que esta controladora hace un uso excesivo de la tecla Shift para entrar en funciones
que son bastante habituales. Es decir, no son cosas esporádicas, sino que es el uso habitual cuando estás mezclando. Como por ejemplo, entrar en las funciones de loop de estas teclas de arriba pulsando Shift. Esa es una razón. Yo me lío mucho, sinceramente me estaba liando mucho entre funciones de loop o el cambio. A veces por estar acostumbrado a que para entrar en estas funciones de loop de arriba había que presionar el Shift, pues a veces también presionaba el Shift para las funciones de abajo y que me ocurría que entraba en el modo de hotkeys. Total, un lío tremendo. Entonces, uno de mis objetivos ha sido eliminar el uso de Shift lo más posible. Luego, otra razón. Me parece absurdo que tenemos 8 pads, pero no se utilizan, porque estas 3 teclas aquí arriba siempre están fijas. Aquí hay una cuarta, que es para eliminar este filtro, que yo lo activo con la ruedecita. Una ruedecita que, por cierto, no tiene tope, como le pasa a estas ruedas de aquí, las de ecualización, ¿vale? Que nosotros notamos que se encajan cuando llegan al medio y además tienen un tope a los dos extremos. Lo normal. En las controladoras lo habitual es que, o mesas de mezcla directamente, es que la rueda del filtro también tenga un tope. Y entre otras cosas tú sepas en qué momento pasas por el 0 y lo has desactivado. Ahora he pasado por el 0, vale. Para contrarrestar, pues bueno, ellos te dan la posibilidad de que presionando esta tecla, que se ilumina en amarillo cuando el filtro está activo, pues bueno, quitas el filtro. Y me parece bien, la verdad. Vale, pero seguimos teniendo el problema de si estoy en modo Cube, solo puedo activar o fijar hasta 4 cues, ya que estas teclas están vetadas, están ya cogidas. Luego, otra cosa que no me gusta, voy a borrar los cues. Pues vale, Shift y pulso esta tecla. Ahora estoy en modo borrado. Cue point o hot cue que pulse, hot cue que desaparece. Y así hasta hacerlos desaparecer todos si los quiero borrar todos. Ojo, sigo en modo borrado. Si yo pulso teclas para establecer nuevos hotkeys, no me funciona porque todavía sigue activo el modo borrado. Tengo que salir del modo borrado otra vez con Shift y esta tecla. Y ahora veo que sí, que hay un primer hotkey que he podido señalar. Un segundo, en fin. Y otra vez para borrar. Bueno, y por cierto, si quiero borrar el primer hotkey, lo borro, pero el segundo pasa a ser el primero. Igual el tercero pasa a ser el segundo pasa a ser el primero otra vez. Es otra manera de irlos borrando, ¿vale? Estoy en modo borrado, tengo que salir de modo borrado para poder fijar nuevos hotkeys. Eso es una cosa que yo he solucionado y entonces estoy evitando utilizar el Shift por lo menos para salir del modo borrado. Para entrar, entramos de la misma manera, pero salimos ya directamente. Ahora os lo mostraré. Vale, modo sample. Si se deja, vale, modo sample aquí, modo sample ahí, no, aquí, vale. Entonces tenemos pues los 4 sonidos de tambor aquí. Bien, hasta ahí bien. Los platillos. Vale, en mi configuración veréis que todos los pads están dedicados a samples cuando elijo el modo samples, y que todos los pads están dedicados a hotkeys, es decir, puedo activar 8 hotkeys cada vez que entre en el modo hotkey. Y cuando active el modo loop, todos los pads van a ser de loops sin tener que pulsar el Shift para entrar en los de arriba, porque es un lío. Yo me he liado. Yo estoy acostumbrado a otra controladora que es la Hercules Impulse 300 y la verdad no tiene tanta complicación. Los 8 pads para la función que has elegido y no tienes que andar con el Shift para 4 de ellos y los otros 4 no.
Bien, pues eso está solucionado. Como dije al principio del vídeo, la manera de cambiar de modo por parte de la controladora es interna. Es interno, es un modo, es una manera interna de hacerlo. No recibo señal, el programa no recibe señal, en este caso Virtual DJ, que es para el software para el cual he hecho el mapeo. No recibe, por lo tanto, ninguna información. Luego yo no puedo, a través de los scripts, del lenguaje de script que tiene Virtual DJ, yo no puedo saber que está en el modo que está. Luego yo no puedo hacer en principio modificaciones en ese aspecto. Entonces lo que yo he hecho es elegir el Shift como tecla para, el Sync como tecla para cambiar de un modo a otro, de manera que yo no hago caso ya al cambio de modos por parte de cómo la controladora lo hace de fábrica. Es decir, a pesar de que lo hace de manera interna, eso ha quedado deshabilitado de alguna manera. Y entonces, pulsando doble pulsación rápida al Sync, cambiamos de modo. Ahora lo mostraré. Hay otra cosa, la mesa no tiene ganancia, es decir, no tiene una tecla de ganancia, se la hemos puesto. Le hemos dedicado el Shift. Yo sí uso el Shift, pero lo uso menos, creo que lo uso bastante menos que en la configuración de fábrica. Uso el Shift para entrar en aspectos menos habituales, es decir, lo lógico es que para lo que utilizas más a menudo tengas el acceso directo a las teclas, no tengas que andar con el Shift, que es lo que se hace con la configuración original. Y sí, utilizo el Shift porque, hombre, es cierto que con el Shift accedo a otras funciones, no aquí abajo, pero sí aquí arriba, e incluso en los knobs o ruedas, como lo llaméis, accedo también a funciones. La configuración original tiene estos botones para acelerar o retardar la canción, o sea, el tema que en ese momento estáis tratando de ajustar, con la idea de ajustarlo en bits con otro tema, ¿no? Pero se supone que ya tenéis que tenerlo a la misma velocidad ambos temas, es decir, al mismo número de bits por minuto, porque si no, podéis cuadrarla, pero se va a descuadrar si, lógicamente, si están si son de velocidad distinta, ¿no? Entonces, las teclas, tal y como funcionan, esta función de subirle velocidad o bajar la velocidad, pero no cambiarle los bits de manera permanente, a mí no me sirve para nada. Entonces, tercer objetivo. He hecho modificaciones para que la Numark funcione de manera parecida a una Pioneer. Y una de las cosas que hace Pioneer es que estas teclas sí sirven para el ajuste fino de bits por minuto. Es decir, cuando yo aquí moviendo esta palanca no consigo ajustar en bits al otro tema que está sonando, pues con Pioneer yo puedo hacer un ajuste fino con lo que aquí llaman el pitch bend, pero precisamente un pitch bend no es, me parece a mí, la solución. Luego, la manera en que se comporta la tecla Q en las Pioneer es distinta a cómo se comporta aquí. A mí no me gusta nada cómo se comporta aquí. Una de las cosas que me gusta, eso ya no sé si lo hace en Pioneer, pero lo hacía la Hércules mía, es que con Shift y Q iré al principio de la canción siempre, al principio del tema. Y es una cosa bastante interesante porque si queréis volver al principio del tema, con la configuración original tenéis que gastar un hotkey, por lo menos para ponerlo en el principio del tema y a través del hotkey ir a él. Lo cual implica que si apretáis ese hotkey irá al principio de la canción y empezará a reproducirse, lo cual es algo que a lo mejor no queréis en ese momento, simplemente queréis tener el tema preparado al inicio para mezclarlo con el que está sonando en un momento en el momento que vosotros determinéis, que es el momento adecuado, ¿no? Así que esa es otra cosa que he cambiado. Luego, bueno, vamos a entrar ya en detalles ahora mismo que voy a cargar mi configuración personal.
Vale, pues vamos a entrar en la configuración personal y vamos a observar el cambio de luces en los pads para empezar. Configuración. Y ahí estamos. Observamos pues una combinación de colores totalmente distinta. Lo que yo llamo los modos originales, loop, sample, cues, y es lo que yo denomino en mi programación el primer modo, el segundo, el tercero y el cuarto modo, que es en el que estamos y entramos por defecto, que es un modo de efectos de Scratch. Vamos a ver si se escuchan. Para eso tengo que meter algún tema. Sin copyright. Vale. Pues efectos de Scratch. Son efectos de Scratch que me he descargado con Virtual DJ de su página original. Vale, si vais a la web os dirá que os tenéis que descargar el efecto con el propio software, y así he hecho. Y entonces, una vez que está descargado, pues he elegido que el 4 modo sea ese, porque bueno, es un tipo de efecto que creo que utilizaré. Se puede cambiar por otro, pero hay que entrar en el mapeo. De momento no se cambia a través de teclas o manipulando el software. Hay que entrar en el mapeo para hacerlo, pero bueno, a través de Virtual DJ, por supuesto. Vale, entonces la manera de entrar en los modos ya no va a ser esta de fábrica, es decir, yo puedo entrar en el modo que me dé la gana, pero no le hago caso, o sea, mi mapeo no hace caso al modo que yo seleccione, así que podemos quedarnos en el modo loop, que es en el que siempre entra por defecto la controladora. Vale, eso es su comportamiento interno, entrar siempre en modo loop cuando lo encendemos, y ahí nos podemos quedar. Pero insisto que si paso a modo sample o cue, voy a quedarme en modo cue aquí voy a entrar en modo sample, en modo loop, perdón, y vamos a observar que el comportamiento es el mismo. Primer modo, modo loop. ¿Cómo accedo a los modos? Pues utilizo la tecla sync pulsada 2 veces seguidas. Dos veces seguidas significa no más tarde la segunda vez de 0,7 segundos. Es el tiempo que me he dado para no ir muy agobiado pulsando la tecla sync, que tampoco tiene sentido. Si la pulso una vez, pues simplemente para sincronizar los temas que se estén reproduciendo, que es lo que hace la tecla sync habitualmente. Entonces, la manera de entrar al modo, como digo, es doble pulsación a la tecla sync. El primer modo era de loops, el segundo es de samples. Voy a entrar en modo samples en el segundo deck y observamos que tenemos, como en el caso original, los 4 sonidos de bombo, los 4 sonidos de platillo, pero además tenemos otros 4 adicionales que también están. Yo creo que eso es otro plugin que me he descargado en su día, pero la verdad es que ya no me acordaba que me lo había descargado. Es un complemento que cuando vas a la zona de descarga yo lo he visto que lo tengo instalado, o bien es un complemento que ya viene instalado, no lo sé. Yo lo tengo instalado y puedo acceder a él. Quizá el plugin que yo me he instalado es la posibilidad de verlos aquí, es decir, yo aquí lo puedo activar desde el teclado. Vale, pero bueno, desde el software quiero decir, pero lógicamente también desde las teclas, y a la vez pues puedo activar efectos de platillo y además estos efectos de aquí, los añadidos, es decir, la configuración de ahora pues me permite utilizar las 4 teclas de arriba también para efectos. Vale, tengo que decir que estos y estos son las mismas. No he conseguido, yo creo, vamos, yo digo, es limitación de cómo está hecha la controladora, el que aquí no pueda elegir teclas distintas ahí, porque estas 4 en la programación tienen el mismo nombre que estas 4, o sea, no puedo programarlas distintas, ¿vale?
Entonces, de la misma manera que las he activado aquí, pues las puedo desactivar aquí. Y aquí activo, desactivo lo que activo. Este es el modo sample. No le voy a explicar ahora, pero bueno, ha surgido, digamos, ¿vale? Y no tiene mucho más que contar. Bueno, sí. Con el Shift y esta tecla, cuando estamos en modo sample, podemos cambiar. Pero, bueno. Vale. Pero se colocan las mismas en un sitio que en otro. Bueno, dependiendo de si tenemos solamente menos de 4 efectos. Si tenemos menos de 4 efectos, pues se verán aquí las mismas que aquí. Si tenemos más de 4, ¿vale? La manera en que muestro los efectos activos, pues creo que esto lo programé yo. La verdad es que no estoy seguro. Le he cambiado las luces al comportamiento de los pads en prácticamente todo. Entonces ahora no recuerdo si esto es configuración de fábrica o no. Pero el caso es que se ve claro cuando está activo y cuando no, ¿vale? Seguimos cambiando, que puede ser aquí también. Aquí solo hay 4 distintos. Luego se repiten en un lado y en el otro. Y seguimos cambiando y volvemos a la configuración del principio, donde tengo aquí los 4 de bombos, 4 de platillos, más esos otros 4 añadidos.